¿En qué momento exacto te diste cuenta de que ya no estabas ahí para él, no porque te hubieras ido, sino porque él dejó de verte, de escucharte, de agradecerte? Tu presencia se volvió paisaje, tu amor, costumbre, tus palabras, un eco sin destino. Y mientras el mundo seguía girando, tú te fuiste volviendo invisible. No para todos, solo para quien más te importaba. Este video no es sobre el mundo, es sobre ese instante en que te diste cuenta que estabas y ya no eras vista. Hoy vamos a hablar de eso, de lo que nadie te explica cuando entregas todo sin condición, de cómo el amor sin límites puede volverse tu propia desaparición, y de cómo recuperarte sin tener que rogar por regresar. Porque, como diría Confucio, a veces quien se va no se aleja, solo deja de ser visto. Pero, ¿qué ocurre cuando el corazón que diste ya no tiene dónde volver? Tú estabas ahí, como lo has estado siempre, sentada frente a esa taza tibia de café que nunca se termina, esperando que él te mirara de verdad, como antes. Pero sus ojos ya no te buscan, su voz ya no te nombra, y tú, sin darte cuenta, comenzaste a reducirte, a hablar menos, a no preguntar, a no interrumpir. No fue el mundo quien te empujó a la orilla, fue él, ese hijo, ese hombre, esa persona a quien diste tanto, quien comenzó a dejar de verte. Y tú hiciste lo que tantas mujeres hacen en silencio. Te esforzaste más, diste más, perdonaste más de lo que merecías, y sin embargo, cuanto más amor ofrecías, menos lugar parecías tener. ¿Lo sentiste también? Ese momento extraño en que ya no sabías si estabas siendo madre, compañera, consejera o simplemente un mueble más en la casa. No porque no valgas, sino porque él dejó de mirarte con los ojos del alma. A veces no hacen falta gritos ni portazos para que una mujer se sienta desplazada. Basta un silencio demasiado largo, un gracias que nunca llega. Un estoy ocupado que se repite como eco. Una silla vacía en la mesa del domingo. Y entonces te preguntas en secreto, ¿en qué momento desaparecí? Pero no fue desaparición. Fue abandono emocional. Fuiste vista como útil, pero no como valiosa. Estuviste presente, pero él ya no estaba contigo emocionalmente. Él seguía en la casa, pero no en el vínculo. Y eso duele más que la soledad, porque la soledad elegida libera. Pero la soledad vivida en medio del amor encierra. Te encierra en la paradoja de dar sin recibir, de amar sin reciprocidad, de sostener sin que nadie te sostenga. Confucio decía, el respeto no se exige con gritos, se revela con ausencia. Cuando una madre se va en silencio, el hijo empieza a escuchar con el alma. Y tú, que diste todo, ¿cuándo fue la última vez que fuiste escuchada con el alma? Tal vez pienses que es normal, que así son los tiempos, que los hijos crecen, que los hombres cambian, que la vida se vuelve más fría. Pero no, eso no es normal. Es simplemente la forma más educada de dejar de ver a alguien que siempre estuvo ahí. Porque el amor sin forma acaba siendo un lugar donde te pierdes. Y tú te perdiste en medio de tanta entrega. No es que el mundo te haya sacado del centro. Es que alguien dejó de verte con los ojos que tú mereces. Y tú, por amor, te convenciste de que eso era parte del camino. Pero no lo es. No debe serlo. Por eso estás aquí. Porque en algún rincón de tu alma aún sabes que mereces ser mirada con respeto. No solo con necesidad. Mereces ser escuchada con gratitud. No solo con apuro. Mereces ser parte de una vida. No solo un recuerdo útil. Si estás aquí, no es por casualidad. Es porque llegó el momento de escuchar algo distinto. Algo que no sea culpa ni reproche, sino sabiduría, comprensión y el permiso para volver a ti. Porque, como susurra la sabiduría de Confucio, quien deja de mirar a quien lo sostuvo, también se queda ciego ante su propio origen. Pero, ¿cómo se sana una mujer que fue empujada al olvido mientras amaba con todo el alma?
Confucio no escribió sobre madres modernas, ni sobre hijos que se pierden en el ruido del teléfono. Tampoco conoció las casas con televisores encendidos y corazones apagados. Pero conocía la naturaleza humana y sabía que el amor que no se honra termina vaciando a quien lo sostiene. Decía, no temas al silencio entre dos personas, teme al momento en que el respeto desaparece entre ellas. Y eso lo has vivido. No es solo que él ya no te mire, es que su mirada perdió la memoria emocional. Ya no recuerda las noches que lo esperaste sin dormir, ni las veces que escondiste tu tristeza para no preocuparlo, ni los días en que el único plato caliente de la casa fue el suyo. Confucio enseñaba que el respeto no es un gesto, es una consecuencia. La consecuencia de haber sido visto, valorado y no olvidado. Y tú no pedías elogios, pedías reconocimiento silencioso, un gracias sin palabras, una mirada que te hiciera sentir que aún eres importante, que tu historia no fue en vano. Pero, ¿cómo se repara la herida de no ser vista? Confucio hablaba de una virtud olvidada, la rectitud del alma, no la rigidez, no la dureza, sino ese tipo de firmeza suave que solo tienen las personas que han amado y aprendido a poner límites. Quien no establece el valor de su presencia será tratado como una sombra, decía él. Y tú, por años, aceptaste ser sombra, no por debilidad, sino por amor, porque pensaste que estar callada era una forma de proteger, que ceder era una manera de cuidar, que no decir nada era parte de ser buena madre, buena mujer, buena persona. Pero Confucio advertía, el amor sin forma es caos, el amor con forma es sabiduría. No estás aquí para aprender a amar menos, estás aquí para entender que el amor que te anula no es amor, es miedo disfrazado de entrega, y la entrega sin dignidad se convierte en autoabandono. Una madre que se calla por años no educa, se desvanece, y quien aprende a verte como fondo nunca aprenderá a agradecerte como centro. Por eso, en los últimos años de su vida, Confucio repetía una enseñanza que pocos citan. Hay un momento en que dejar de dar es la forma más alta de amor. Dejar de dar no por venganza, sino por respeto. No por orgullo, sino por dignidad. Porque cuando tú te alejas con dignidad, no estás cerrando la puerta. Estás enseñando que las puertas no son eternas, que quien no cruza con gratitud puede quedarse fuera por su propia elección. Y es ahí, justo ahí, cuando comienzan a verte, cuando ya no estás para resolver, cuando tu voz se vuelve ausencia, cuando tu energía se recoge como una flor que elige cuando volver a abrirse. Ahí el otro siente lo que perdiste, siente lo que ya no le das. Y entonces recuerda que no eras un adorno, eras raíz. Pero para que eso ocurra, tú necesitas despertar primero, no con rabia, sino con conciencia. ¿Quién eres cuando no estás cuidando a nadie? ¿Quién eres cuando tu amor tiene bordes? ¿Quién eres cuando no estás pidiendo que te vean, sino eligiendo verte tú? Esa es la pregunta que Confucio sembraría hoy en tu corazón. No para que respondas ahora, sino para que comiences a hacer espacio. Un espacio nuevo, un espacio tuyo, porque quien ha sido olvidada por amor, solo puede reencontrarse desde el amor propio. Y si llegaste hasta aquí, tal vez lo que necesitas no es que él vuelva a verte, sino que tú vuelvas a mirar tu historia con respeto, y te reconozcas no por lo que hiciste, sino por lo que resististe en silencio. Y si algo de esta historia resuena contigo, tal vez no estés sola. Tal vez muchas han sentido el mismo dolor que tú escondes cada noche. Puedes escribirlo en los comentarios si quieres liberar algo. Nadie te juzgará aquí. Como decía Confucio, las palabras escritas también sanan a quien no puede hablar en voz alta. Pero, ¿cómo se reconstruye una mujer cuando ya no sabe quién es, sin la mirada de quien dejó de verla? Ella se llamaba Clara. Y nunca fue el centro de nada.
Desde pequeña aprendió que las buenas mujeres son las que se acomodan, las que esperan, las que entienden, incluso cuando duele. Fue madre joven, y desde el primer llanto de su hijo, supo que su vida ya no le pertenecía. No se quejaba, no exigía, no se miraba al espejo más de lo necesario. Se convirtió en una experta en callar lo que dolía, en sonreír cuando el alma se partía, en decir sí, aunque su cuerpo pidiera descanso. Clara no tenía grandes cosas, pero tenía amor, y eso, pensaba, era suficiente. Cada cumpleaños del niño, cada comida caliente, cada abrigo a tiempo, eran para ella una manera de decir te amo sin palabras. Nunca esperó nada a cambio, hasta que un día se dio cuenta de que ese nada era exactamente lo que estaba recibiendo. El tiempo pasó. Su hijo creció, y con él crecieron también sus silencios. Ya no preguntaba cómo estaba su madre, ya no se interesaba por su día, ya no recordaba las veces que ella lo sostuvo con fiebre en los brazos o con miedo en el pecho. Clara comenzó a desaparecer. Primero fue su voz, luego su presencia en las decisiones, después su número en las llamadas, y ella por costumbre lo justificaba todo. Está ocupado, así son los jóvenes ahora, no quiero molestar. Hasta que un día sin ruido, sin motivo, sin lágrimas, Clara dejó de contestar con la misma velocidad, dejó de decir sí a cada pedido, dejó de llamar para ofrecer ayuda antes de que se la pidieran. No fue venganza, fue silencio. El mismo silencio que durante años se había vuelto su prisión, ahora se convertía en su frontera. Fue ese domingo. Sí, ese. El Día de las Madres. Ella preparó su mesa, como siempre. Puso los platos, las servilletas, la comida que él siempre pedía desde niño. Pero él no vino, ni llamó, ni escribió. Y por primera vez, Clara no lloró. Solo miró la mesa, y en ese instante entendió que el amor que no se honra se rompe en pedazos que ya no pueden volver a armarse igual. Recogió la mesa lentamente, guardó el mantel, apagó la luz y se sentó frente al espejo, no para verse las arrugas, sino para buscarse, para encontrarse en los ojos de una mujer que había vivido a través de otros y ya no quería seguir desapareciendo. Esa noche, Clara escribió una carta, no para enviarla, solo para liberar. No me alejé porque no te quiera, me alejé porque me perdí queriéndote. Me olvidé de mí, para recordarte a ti. Y tú, solo me recordaste cuando te convenía. Dobló la carta, la guardó en un cajón, y al día siguiente, se fue. No lejos, solo hacia adentro. Empezó a caminar cada mañana, a tomar el café sin apuro, a poner flores en su casa, sin esperar visitas, a mirar películas que le gustaban, aunque a nadie más le interesaran. Y algo cambió, no afuera, adentro. El hijo, con el tiempo, notó la diferencia. Ya no la encontraba cuando quería, ya no respondía con la misma inmediatez, ya no se ofrecía con la urgencia de antes. Al principio, lo tomó como frialdad, después, como indiferencia, hasta que una tarde, en una conversación casual le dijo, «Mamá, ya no estás como antes». «No», respondió ella, «ya no estoy como antes, porque antes ya no me servía». Silencio. Y luego una frase que cambió todo. «Yo te crié con amor, pero también me estoy criando a mí, con dignidad». Él no entendió en ese momento. Nadie entiende en el instante en que se rompe el sistema que les beneficiaba. Pero Clara no necesitaba que entendieran. Ella solo necesitaba dejar de ser invisible para los demás, pero, sobre todo, para sí misma. ¿Y tú? ¿Te has preguntado en qué parte de tu vida dejaste de existir para que otros brillaran? Puedes compartir tu historia si lo necesitas, o simplemente quedarte en silencio, como lo hizo Clara. Ese silencio que no es abandono, sino el primer paso hacia la dignidad. Pero, ¿cómo se enseña a alguien a valorar lo que tenía sin tener que desaparecer por completo? A veces,
El acto más amoroso no es extender la mano, sino retirarla a tiempo. Y eso lo descubren tarde quienes han dado tanto que se han vaciado. Porque hay momentos en que no ayudar es protegerte y es también educar. Primera historia. Una madre de 64 años. Su hijo la llama cada domingo para que le cuide los nietos mientras él resuelve cosas importantes. Ella, aunque agotada, siempre dice que sí. Hasta un día. Ese domingo simplemente dijo: hoy no puedo. No explicó más, no se justificó, no mintió. Se sentó a leer un libro que tenía años sin abrir, y por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que no estaba siendo egoísta. Estaba recuperando una parte de sí que había sido postergada. El hijo se molestó. Claro, estaba acostumbrado a su sí automático, pero algo cambió en él. Ese día preparó el almuerzo, se ocupó de sus hijos y por primera vez pensó en todo lo que su madre hacía sin decir una palabra. Como dijo Confucio, el que siempre da, cría a quien nunca aprende a agradecer. Segunda historia. Una abuela que vivía sola y cada Navidad esperaba una invitación que nunca llegaba. Sus hijos se acostumbraron a no contar con ella, hasta que un año, ella no esperó. Compró un pequeño árbol, decoró su casa con luces suaves, cocinó solo para sí, y se regaló un mensaje escrito en una nota. Tú también mereces ser celebrada. Sus hijos, al enterarse, la llamaron. Se sintieron culpables, le preguntaron por qué no dijo nada. Y ella respondió: porque el amor no se ruega, solo se vive o no se vive. Ese fue el primer año que comenzaron a planificar con ella, y no para cumplir, sino para compartir. Tercera historia. Una mujer que siempre resolvía problemas ajenos, dramas familiares, deudas, conflictos, todo lo absorbía como si fuera su misión. Hasta que una noche, frente al espejo, se preguntó: ¿y si me enfermo, quién me va a resolver a mí? Al día siguiente, alguien le pidió ayuda, y por primera vez dijo: no puedo, estoy cuidándome. No dijo tal vez, ni déjame ver. Dijo no, con firmeza y amor, con respeto y dignidad. Al principio, la miraron como si hubiera cambiado, pero en realidad se estaba encontrando, y entendió que, como decía Confucio, ayudar sin medida es enseñarle al otro que tú no tienes límites. Cuarta historia. Una mujer mayor recibe una llamada. Su hijo le pide dinero. Otra vez. Ella siente el corazón comprimirse, como cada vez, porque sabe que ese dinero no es para una urgencia. Es una forma más de prolongar una irresponsabilidad. Ella que vendió cosas para ayudarlo antes. Ella que se endeudó para que él pudiera salir adelante. Ella que esperó un gracias que nunca llegó. Esa noche no respondió. Dejó el teléfono sin contestar, y aunque no durmió bien, supo que algo había cambiado. No fuera dentro. Y al día siguiente escribió en su diario: no soy mala madre por no salvarlo. Soy buena madre por enseñarle que la vida no se resuelve siempre con mis sacrificios. Todos esos momentos de no ayudar no son gestos de indiferencia. Son pequeñas revoluciones del alma. Actos de autocompasión, resistencias amorosas. Porque tú no estás en esta vida para ser útil hasta desaparecer. Estás para amar, sin dejarte atrás. Y aunque muchos no lo entiendan al principio, a la larga ese gesto deja huella. Una madre que pone un límite educa mejor que 1000 sermones. Una mujer que se elige enseña más que quien se anula. Una abuela que dice hoy no, está enseñando que su tiempo también importa. Y si tú has vivido alguna de estas escenas, no estás sola. Hay miles de mujeres que están aprendiendo, como tú, a amar con forma, con espacio, con dignidad. Tal vez quieras compartirlo. Tal vez quieras quedarte en silencio. Todo está bien. Confucio lo habría dicho así: el arte de enseñar sin hablar se llama coherencia. Pero, ¿qué ocurre cuando, después de tantos silencios, decides hablar
y ya nadie está preparado para escucharte. Hay un momento en que la vida te obliga a mirarte sin los espejos de los demás, sin el reflejo de un hijo agradecido, sin el abrazo esperado, sin la llamada que nunca llega. Solo tú, contigo. Y es ahí, justo ahí, cuando nace una verdad que no duele, pero tampoco consuela. El amor sin límites te vació, y ahora, el límite será tu forma más alta de amar, no por frialdad, sino por carácter, porque ya entendiste que el amor sin bordes se convierte en abandono de ti misma. Y tú no estás aquí para seguir desapareciendo. Como decía Confucio, aquel que ama sin olvidarse, enseña al otro a recordar sin pedirlo. Recordar que tú también eres persona, que no eres un recurso infinito de apoyo, de tiempo, de soluciones, que tú también necesitas ser escuchada, vista, elegida. Ese hijo que ya no te mira, ese hombre que dejó de llamarte, esa familia que solo te busca cuando necesita algo, todos ellos construyeron la imagen de una mujer disponible, pero tú no naciste para estar siempre disponible, naciste para ser libre, y el amor no se mide por cuánto te desgastas, sino por cuánto te respetas. El respeto empieza en ti, no es un premio que te otorgan, es una verdad que tú eliges vivir. Y sí, duele. Duele empezar a caminar por un sendero distinto. Duele no ser llamada. Duele que tu silencio no provoque reacción. Duele darte cuenta de que muchos estaban contigo solo porque siempre decías sí. Pero también hay belleza en ese dolor. Porque cuando el mundo no te ve, tú puedes volver a verte. Cuando nadie te nombra, tú puedes aprender a nombrarte. Cuando nadie te escucha, tú puedes volver a hablarte con ternura. Y entonces, sin que lo esperes, algo cambia. Tu energía cambia, tu voz ya no tiembla, tu espalda se endereza y empiezas a decir frases nuevas. No puedo ahora. Necesito tiempo para mí. Hoy no me siento disponible. No me hace bien escucharte si me hieres. No tengo por qué justificar mi cansancio. Eso no es egoísmo. Es amor con forma. Amor que educa, amor que forma carácter, porque el carácter no es rigidez, es raíz, y tú estás volviendo a plantar tus raíces, no en otros, sino en ti. Clara lo entendió tarde, pero no fue en vano. Cada mujer que escucha esta historia y siente el nudo en la garganta, sabe que aún está a tiempo de no seguir mendigando atención. A tiempo de no seguir criando adultos emocionalmente ciegos. A tiempo de no permitir que el olvido ajeno defina su valor. Como susurraba Confucio, el amor con bordes enseña. El amor sin ellos se desvanece. Y tú, que diste tanto sin ser vista, tienes ahora un nuevo comienzo. No es un camino fácil, pero es un camino verdadero. Un camino donde tus límites no son muros, sino señales, donde tu voz no es protesta, sino presencia, donde tu soledad ya no es castigo, sino silencio fértil. Y tal vez, con el tiempo, ese hijo vuelva a mirarte. Tal vez te escriba, tal vez te llame, tal vez te escuche como no lo hizo antes, o tal vez no. Y aún así, tú estarás bien, porque ya no dependes de ser vista para existir, porque aprendiste, aunque tarde, que quien se ve a sí misma ya no se pierde en nadie. Y si has llegado hasta aquí, tal vez este video fue más que palabras, tal vez fue un reflejo, un pequeño empujón, una forma de decirte, no estás sola. Y no estás equivocada por sentir lo que sientes. Si lo sientes, puedes compartir esta historia, no para viralizarla, sino para que otra mujer, que hoy se está apagando en silencio, sepa que también puede despertar, porque tu historia, aunque marcada por el abandono, también puede ser el comienzo de un nuevo respeto, uno que no se pide, uno que no se ruega, uno que se camina desde adentro. Y si hoy decides elegirte, aunque sea un poco, ya es un acto de revolución silenciosa. Frase final simbólica, única para este guión. No fue el mundo quien te alejó,
Fue él quien dejó de verte, pero ahora que tú te ves, el mundo vuelve a empezar.